Entonces, frente a esto hay que hacer algo, ¿no? Frente al paro cardíaco se hace la reanimación cardiopulmonar. Y la Asociación Americana del Corazón, a partir del año pasado, dice, frente a un paro, ¿qué hacer? Teníamos algunos conceptos, ¿no? Que la vía aérea, pues la reanimación, etcétera, etcétera. La Asociación Americana del Corazón dice, frente a un paro cardíaco, inicie la reanimación con compresiones en el pecho. Compresiones en el pecho, de frente. Sobre todo para personas legas, o sea, que no tiene nada que ver con salud. Pero igual sigue haciendo las dos distinciones, ¿no? El soporte vital básico y el soporte vital avanzado. El soporte vital básico, estas son las compresiones, es la vía aérea, no se usa un equipo específico. Es tu propia fuerza, tu propia mano, a lo mejor hasta tu propia vía aérea para administrar oxígeno. El soporte vital básico en el tratamiento a través de la reanimación cardiopulmonar son sin un equipo específico. Este concepto quiero que lo tengan presente, sin equipo específico. Porque después vamos a hablar de algo importante, interesante. Y el soporte vital avanzado. El soporte vital avanzado es lo mismo que el soporte vital básico, pero usando algoritmos específicos y tratamiento, una terapia. La terapia tiene que ser eléctrica y farmacológica. Eléctrica porque vamos a usar un desfibrilador y farmacológica porque vamos a usar medicamentos, un fármaco. ¿Y quién lo hace eso? Un personal de salud. ¿No? Bueno, pues hay que tratar las arritmias, hay que dar un soporte hemodinámico si el paciente logra la reanimación, etcétera, etcétera. Esta diapositiva es importante y quiero que la tengan presente. La siguiente. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué se da el paro cardiorrespiratorio? El paro cardiorrespiratorio se da porque la mayoría de los casos es una enfermedad cardíaca estructural que es la que va a producir el paro cardiorrespiratorio. Y en el 70% de estas probabilidades es una enfermedad coronaria isquémica. Es una obstrucción de la circulación intrínseca en el corazón. Hay otras causas cardíacas, bueno, ¿no? Y hay causas no cardíacas. Ahí las tienen ustedes, hemorragia intracraneal, embolia pulmonar, un paro respiratorio por obstrucción de vía aérea, sobredosis de fármacos, etcétera, 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 etcétera. Pero básicamente el paro cardiorrespiratorio que nosotros observamos se da por una enfermedad cardíaca. El 70% por una enfermedad coronaria isquémica. Y aquí un dato, digamos que el 90% de los paros cardiorrespiratorios debutan con fibrilación ventricular. Es un dato importante. La siguiente. Aquí la diferencia. Soporte vital básico, soporte vital avanzado. Decíamos que el soporte vital básico es sin equipo. Teníamos que hacer compresiones, liberar la vía aérea si podíamos. Y se nos explica cómo liberamos la vía aérea. La triple maniobra, la maniobra frente al mentón, etcétera, etcétera, que la van a hacer en sus prácticas o cuando vayan al hospital. ¿Cómo son estas maniobras de liberación de la vía aérea? Y no digo acá ventilación, ¿eh? Estoy diciendo permeabilización de la vía aérea. No estoy mencionando ventilación, que es diferente. La ventilación puede ser boca a boca, con una bolsa de reanimación, intubar, etc. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de permeabilidad de la vía aérea. Y segundo, sin equipo. Pero si ustedes se fijan ahí dice con desfibriladores. ¿Cómo es esto? Parece una contradicción. Y no lo es. La Asociación Americana del Corazón, a partir del año pasado, indica que el uso del desfibrilador debe ser un uso de personas legas, no necesariamente personas del ámbito de la medicina. Entonces, el uso del desfibrilador se ha pasado al soporte vital básico, pero con una condición. El desfibrilador debe ser automático, debe ser un DEA, desfibrilador automático, no un desfibrilador manual. Eso es el soporte básico. Eso es lo nuevo. Eso es lo que se dice ahora. Dos cosas, y no lo olviden. Permeabilizar la vía aérea. Ahí no se menciona ventilar al paciente. Compresiones.
y uso de desfibrilador. Perdón, tres cosas, no dos. Que son importantes, son cosas que han cambiado, que no es como era antes, no es como hace 2 años, esto es a partir del 2025, en el soporte básico. Soporte visual avanzado, básicamente lo mismo. Uso de fármacos y manejo avanzado de la vía aérea. Así lo definían. El uso avanzado de la vía aérea se denomina soporte vital avanzado. ¿Qué cosa es eso? Intubación o colocación de una máscara laringea. Hay que conocer los algoritmos de la reanimación y hacer el manejo de la reanimación avanzada. ¿Qué tienes que saber? Que tienes que hacer una desfibrilación precoz y oportuna, uso de medicamentos, básicamente la adrenalina, y usar los algoritmos de la reanimación. Algoritmos de reanimación. Eso hace diferencia, los algoritmos. Que eso no está en la reanimación vital básica. La siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y bueno, espero que estén entendiendo. Y si no hay preguntas, es que no entienden nada o entienden todo. ¿Qué pronóstico tiene? Va a depender si el paro cardíaco es presenciado o no. Evidentemente, si el paro cardíaco es presenciado, va a tener muchísimo mejor pronóstico. Si no es presenciado y si no recibe reanimación pronta, el pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico es mejor cuando se usa un desfibrilador oportunamente, precozmente. Y aquí lo que les comentaba, les decía que el 90% de los paros cardiorrespiratorios debutan con fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Y si el paciente está fibrilando, el tratamiento es la desfibrilación. Entonces, a lo largo de la lectura de las guías de reanimación de la ASA, uno puede darse cuenta donde dice, ¿no? Ante la presencia de un paro súbito, en el menor tiempo posible, use el desfibrilador. Ahí no dice haz compresiones, no dice haz ventilaciones, no dice vía aérea, desfibrila, porque el 90% de los paros debutan con fibrilación ventricular. Y evidentemente te menciona que hay que hacer las maniobras de reanimación, hay que hacer compresiones, pero lo primero, la desfibrilación. Es un concepto nuevo que hay que digerirlo y hay que estudiarlo y leerlo, y eso está en las guías. Evidentemente, una persona que es joven, entre más joven sea uno y tiene un paro cardíaco, una parada cardíaca, el pronóstico es mucho mejor. Y un dato adicional, generalmente cuando estamos en la emergencia en los hospitales, ¿no? Pacientes que vienen con un traumatismo penetrante tienen mejor, y en parada cardíaca tienen mejor probabilidad de sobrevida que un paciente que venga en un accidente con un traumatismo cerrado, ¿no? A veces que se dio un paciente en un choque, ¿no? El timón lo golpea, hay un sangrado interno, pero no se evidencia nada por fuera, y hace paro cardíaco, ese paciente tiene un peor pronóstico que uno que haya sido, pues, por ejemplo, agredido a través de un arma blanca. La siguiente. La siguiente, Cristian. Lo único que estamos hablando son de conceptos generales. Yo no estoy hablando nada de reanimación cardiopulmonar como un esquema, ¿no? ¿Qué tener presente? Ustedes son médicos. Reconocimiento rápido. Vamos a ver qué es el reconocimiento rápido en las guías. Pronta provisión de la reanimación. ¿Y qué es la reanimación en las guías? Compresiones. Desfibrilación precoz. La desfibrilación tiene que ser parte del tratamiento básico de la reanimación. De hecho, que es el tratamiento básico. Posteriormente, atención y tratamiento de la causa que ha causado, perdón, de la causa que ha provocado el paro, ¿no? Ya vamos a ver que es diferente en niños que en adultos, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? En adultos, cardíaca. En adultos, en el hospital, es diferente que el paro fuera del hospital. En el hospital, generalmente es de una causa no cardíaca, tiene otra etiología. Y en niños, totalmente diferente. La siguiente. Como un punto esencial de la reanimación cardiopulmonar para la Asociación Americana del Corazón y para la Asociación Europea de Reanimación, es fundamental la activación de los sistemas de respuesta a emergencia. Los sistemas de activación de respuesta a emergencia son diferentes intrahospitalarios y extrahospitalarios.
Exhospitalarios, por ejemplo, en Perú es el 106, ¿no? Intrahospitalarios se tienen códigos especiales en cada hospital, no sé, se llama a través de intercomunicador, etcétera, etcétera. Pero cada institución hospitalaria tiene un sistema de activación de respuesta a emergencias frente a un paro. Algunos se llaman código rojo, código azul, doctor pronto, en fin, una serie mm, de formas de hacerlo. Pero para la Asociación Americana del Corazón, la activación del sistema de respuesta a emergencia es para una sola cosa, no para pedir ayuda, es para solicitar un desfibrilador. No se olviden. Muchas veces uno dice, ¿y para qué? ¿Para qué llamo al SAM? Para llevar el paciente al hospital. No, es para que pidas un desfibrilador. El activar los sistemas de respuesta a emergencia en caso de un paro, sospecha de un paro cardíaco, es para solicitar un desfibrilador. La siguiente. Y cómo se hace la reanimación. En los algoritmos de la reanimación cardiopulmonar nos dicen específicamente cómo hacerlo, cómo tratarlo. Y acá nos dice que ustedes van a ubicarlo donde están los algoritmos, que la reanimación debe ser de alta calidad. Y cuando hagan su práctica, la reanimación debe ser de alta calidad. No lo olviden. ¿Y qué es alta calidad? Son compresiones fuertes. Dice que el tórax debe de disminuir hasta 5 centímetros. Deben ser rápidas. Tienen una frecuencia de 100 a 120 por minuto en adultos. Pero uno debe permitir la expansión del tórax. Uno comprime y que expanda, comprime y que expanda. Otro elemento de la reanimación de cardiopulmonar de alta calidad es evitar las ventilaciones excesivas. Si yo tengo una bolsa de reanimación con el paciente, debo darle una cantidad apropiada, ¿no? Ventilo, cuento hasta 6, ventilo, cuento hasta 6, ventilo, cuento hasta 6. Si está intubado, ¿no? Cambio de reanimador cada 2 minutos. Es el tiempo máximo que se le da a una persona antes de que se canse. A los 2 minutos de hacer reanimación, uno ya está cansado. Y ustedes lo van a ver en la práctica. Cuando hagan la práctica, o si ya la han hecho, hacer más de 5 minutos es cansado. Después de los 2 minutos, estás haciendo una mala reanimación. Probablemente no comprime lo suficiente, no estás a la velocidad suficiente, etcétera, etcétera. Cambio de reanimador a los 2 minutos. Las relaciones compresiones-ventilaciones son de 32. 32. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Un ciclo de 5. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2, 30 compresiones, 2. Se verifica si esto es eficaz, se toma el pulso, si el paciente respira, no respira, y se inicia un nuevo ciclo. Si hay el desfibrilador, se procede a la desfibrilación. Es importante. Luego hacer una vía aérea avanzada. Cuando ya esté intubado el paciente, acuérdense que la diferencia de la reanimación avanzada es la intubación, obtener una vía aérea eh, avanzada, intubarlo o con una máscara laringe. Cuando lo tengo intubado o con máscara laringe, la secuencia cambia, ¿no? Una respiración cada 6 segundos, ya no es 32. Y un elemento importante, que lo mencionan ahora las guías, uso de la capnografía. Es importante el uso de la capnografía. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los elementos de monitorización más precoces para poder identificar un paro cardíaco y la resolución de este. Cuando uno tiene un paciente intubado con la capnografía, uno puede ver qué tan bien está haciendo las compresiones. Se puede ver que estás comprimiendo bien o que no estás comprimiendo bien. No estás comprimiendo bien. La siguiente. La desfibrilación rápida es un elemento importante, les decía. Incluso hay un capítulo en las guías de reanimación donde dice simplemente, ves un paciente que en ese momento tiene un paro súbito, usa el desfibrilador. El ejemplo está en varios futbolistas, ¿no? Donde aparentemente han tenido un colapso súbito mientras estaban en la cancha y el uso del desfibrilador les salvó la vida, sin hacer maniobras de reanimación. Entonces, ¿qué es? Descargar
la desfibrilación rápida es administrar una descarga según el ritmo del paro. Bueno, o sea, yo estoy seguro que ustedes saben que el paro cardíaco tiene tres presentaciones, básicamente tres presentaciones. Asistolia, ¿no? Fibrilación ventricular y actividad eléctrica sin pulso. Es decir, yo pongo el desfibrilador y veo que el corazón tiene algún movimiento eléctrico, pero no tiene pulso, ¿no? Ante estas tres eventualidades de paro cardíaco, fibrilación, actividad eléctrica sin pulso o asistolia, el desfibrilador solo lo uso en fibrilación, ¿no? Por eso dice, desfibrilar solo en paciente fibrilar, que el paciente esté fibrilando. Y ahí le menciona una dosis, ¿no? De 120 a 200 joules si es bifásico y 360 joules si es monofásico. ¿Qué es un desfibrilador bifásico? Los desfibriladores contienen dos palas. Bifásico es cuando la energía eléctrica sale de una pala, atraviesa el cuerpo y llega a la otra. E inmediatamente la otra pala emite otro impulso eléctrico y llega a la primera. De ida y vuelta. Es un bifásico. Un monofásico no, solo de una sola ida. La dosis de desfibrilación en niños, 2 joules por kilo. Luego 4 joules por kilo, no más de 10. La siguiente. Y aquí lo que les hablaba de las guías de reanimación. Y las guías se basan, o sea, no se basan, sino que toman como pilares dos elementos sumamente importantes, cuyo centro es la ética, que es lo que ven ahí. Principios éticos de beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía y la justicia. Y ahí van a encontrar incluso algunos conceptos morales, ¿no? ¿Qué hago si el paciente firmó un documento donde no quiere que lo hagan, ¿no? O cuando termino la reanimación, ¿qué conceptos debo tener presentes para terminar la reanimación, para no continuar con la reanimación, ¿no? Y ahí están, no tengo que tomar decisiones éticas. ¿Quién es el encargado de tomar esas decisiones? Por supuesto van a ser ustedes, ¿no? Que son los médicos, ¿no? ¿Cuándo decido empezar una reanimación? ¿Cuándo suspender? ¿No? Eso es importante. Entonces, esos dos pilares son la guía de los aspectos más importantes que tiene la Sociedad Americana del Corazón para hacer las nuevas guías del 2025. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, asumimos que todos están entendiendo. Lo que hemos hecho simplemente es un repaso de conceptos rapiditos y generales, lo que ustedes saben, ¿no? Si tienen alguna duda, me preguntan. Me gustaría que pregunten. Y entonces lo que vamos a conversar ahora es algunos detalles que las guías de reanimación muestran a partir del 25, que no eran lo que conocíamos hasta el año pasado, ¿no? Lo nuevo, digamos. La siguiente. Y estos son algunos conceptos que las nuevas guías han sacado. Uno de los más importantes es la única cadena de supervivencia. Antes nosotros veíamos la cadena de supervivencia para pacientes adultos en un paro extrahospitalario. Cadena de supervivencia para pacientes adultos en un paro intrahospitalario. Cadena de supervivencia para niños intrahospitalario. Cadena de supervivencia para niños extrahospitalario. Todo tenía su forma de hacer las cosas. A partir del 25 no. Se define en una sola cadena de supervivencia para todos. Incluso maniobras que solo se hacían en niños también se deben hacer en adultos. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Fíjense, en la cadena de supervivencia. Lo primero, activación de los sistemas de emergencia. O sea, ¿cómo puedo llamar para que me traigan un desfibrilador si no estoy frente a un paro cardíaco? Y vamos a ver que las nuevas guías nos dicen eso. No respira, no responde, actúa. No esperes al pulso. Lo siguiente, lo segundo de la cadena de supervivencia es reanimación de alta calidad. Y la reanimación de alta calidad ya hemos visto cómo se define. Cómo son las compresiones, dónde son las compresiones, cómo se hacen las compresiones. Y está todo definido. Cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad,
cómo se cuentan los ciclos. Cuando yo cuento, la reanimación debe ser en voz alta. ¿Qué pasa si yo necesito ayuda y no lo sé? ¿Tengo que llamar a dónde? Es una reanimación de alta calidad. Tercero, desfibrilación. Apenas tenga el desfibrilador, debo desfibrilar. Hay ciudades europeas donde los desfibriladores se ven más que los extintores. Los centros comerciales, las tiendas de compra, los aeropuertos tienen desfibriladores. Están a la vista de la gente, ¿no? Pero son todos automáticos, evidentemente. Lo siguiente, la reanimación avanzada, intubar ya personal de salud, ¿no? Una atención ya post-paro y la revisión de la supervivencia. Entonces, esto es lo nuevo. Si nosotros revisamos la cadena de supervivencia que había hasta antes del año 25, pues vemos que no empezaba de esa manera. Vemos que cada uno tenía su propia cadena de supervivencia, pero ahora todo se ha unificado. ¿Bien? Ahora hay, bueno, probablemente aquí en Perú aún no, los operadores telefónicos deben dar instrucciones cuando se solicitan. Solo cuando son instrucciones por operadores telefónicos se hace diferencia. RCP en adultos solo con manos y RCP en niños debe incluir ventilaciones, ¿no? Solamente si es un operador telefónico, no está presente o tú no sabes cómo hacer una reanimación, pues quédate bien. Y lo importante en las guías es no respira, no responde, actúa. No, hazlo. ¿No? Posteriormente ya en las unidades médicas hacer el debriefing y cómo hacer el transporte de los pacientes. Estos son los elementos, digamos, centrales de los cambios que ha habido ahora. La siguiente. Bien. Otro de los cambios que ha habido es que tiene que masificarse el aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar. Entonces había muchos elementos, ¿no? Tienes que diagnosticar, que ver cómo hacer, que el pulso en la carótida, no, que en el bracito, que si respiro o no respira, que la triple maniobra. Y entonces se entendió que enseñar esto es un poco complicado, no a personas legas, o sea, no sé, pues a profesores, alumnos en la universidad, no a médicos como ustedes. Entonces, pero este es un aspecto de las guías de reanimación. Y entonces hacen un algoritmo simple, y lo leemos ahí. Dice, no responde, no respira o tiene una respiración anormal, activa la respuesta, el sistema de respuesta de emergencia. Fíjense, el algoritmo es simple. Tú ves que una persona no responde, ¿no? Y no respira o respira mal, activa el sistema de emergencia y solicita un desfibrilador. Activa el sistema para solicitar un desfibrilador. Ahí no dice, comprueba si tiene o no tiene pulso, ¿no? ¿Y qué es el tercer paso? Una vez que activaste el sistema de emergencia, inicia reanimación cardíaca. Y uno se pregunta, ¿no? Y antes, ¿cómo era, no? Ahora, si nos acordamos, el ABC, pulso, el paciente no respira, no responde, no tiene pulso. ¿Se acuerdan lo que pusimos en las primeras diapositivas? Aquí es importante que frente a una actitud de inconsciencia, ¿no? Y de dificultad respiratoria, actives el sistema de activación de respuesta a emergencia solicitando un DEA y hagas maniobras de reanimación. Evidentemente, si después hay pulso, mucho mejor, ¿no? Y fíjense que el algoritmo es solamente circular. Aplica los parches del DEA y haz lo que te dice el DEA. El DEA te va a decir si tiene ritmo, no tiene ritmo, si tiene ritmo, si vibrable o no, te va a decir que actúes o no, y simplemente presiona fuerte. Miren lo que está ahí, presiona fuerte, presiona rápido en el centro del pecho. Lo más simple posible. Ustedes, cuando hagan la práctica, les van a decir dónde hago la compresión. Ustedes son médicos. Van a usar las compresiones en la unión de la línea intermamular con la línea media, en el esternón donde se unan esas líneas. Ahí lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el talón de la mano,
con el talón de la mano dominante sobre la no dominante, voy a flexionar, la mano que está por encima, les van a enseñar el detalle, ¿no? Pero fíjense cómo aquí el algoritmo para salvar una vida no dice nada de eso. Haz compresiones en el centro del pecho y tus compresiones deben ser rápidas y profundas. Y haz lo que el DEA diga. Entonces, para la Sociedad Americana del Corazón y la evolución de los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios, definen que si a las personas se les hubiera hecho, a muchas personas, simplemente se les hubiera hecho esto, hubiera sido de mucha ayuda y no hubiera sido un término fatal. Entonces, lo ha sintetizado, lo ha simplificado la manera en que una persona lega debe de responder un paro cardiorrespiratorio. La siguiente. Este es el soporte básico para adultos, que es esencialmente lo que sabíamos, ¿no? La RCP temprana, de alta calidad, ya saben cuáles son las condiciones de alta calidad, frecuencia, intensidad, dónde, cómo, con qué profundidad, ¿no? Son las de alta calidad. No se preocupen que con una diapositiva también lo dice, ¿no? ¿Qué hacer en caso de traumatismo craneal? Estamos hablando ya de personas que conocen, ¿no? Ustedes, de los médicos, ¿no? ¿Qué hacer si tienen traumatismo cervical? ¿Hiperextiendo o no? No se debe hiperextender, evidentemente, ¿no? ¿Cómo realizar las compresiones? 2 ventilaciones cada 6 segundos si hay una vía aérea permeable, ¿no? No se recomienda uso rutinario de dispositivos mecánicos. Hay unos dispositivos que uno coloca en el tórax y se hacen las compresiones. No es recomendable para las nuevas guías, salvo en algunas condiciones especiales, que bueno, no es el caso de comentarlas ahora, ¿no? Y esto es algo nuevo también. En obstrucción grave de vía aérea, realizar ciclos repetidos de 5 golpes o palmadas en la espalda y seguido de 5 compresiones abdominales. Esto era una maniobra en niños. Acuérdense que en adultos eran las maniobras de Heimlich. Y acá nos está diciendo que tanto para niños como adultos, esta es la forma en que tenemos que hacer la liberación de la vía aérea. Palmadas en la espalda y compresiones abdominales. Ahí sí Heimlich, ¿no? Lo que conocemos como Heimlich. Y también en niño tanto como en adulto. Lo que vemos al lado es el algoritmo de obstrucción de la vía aérea y cuerpo extraño en los adultos y menciona las palmadas en la espalda, que antes no era así. O sea, cuando uno tenía un paciente adulto con una vía aérea obstruida, lo que hacía era una maniobra de Heimlich, ¿no? En cambio ahora las guías nos dicen que debe haber 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones abdominales. 5 palmadas en la espalda y 5 intentos en maniobra de Heimlich, que no es exactamente la maniobra de Heimlich, pero es lo que conocemos, lo que conocen. En su práctica les vamos a comentar las diferencias. Bien, la siguiente. La siguiente, Cristian. Doctor, pasó. Este es el algoritmo de soporte vital básico para adultos, pero para médicos, para personal de salud, como dice ahí, ¿no? Y también tratan de simplificarlo en un algoritmo circular. ¿Qué es lo que dice ahí? Iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y al lado tenemos lo que sería una reanimación de alta calidad, la definición de reanimación de alta calidad. Ahí están los puntos, tienen para leerlos, para estudiarlos, memorizarlos, aprenderlos. Pero yo quiero llamar la atención a algo que dice ahí, la energía de choque en la desfibrilación. Y ahí les menciona si es bifásico, si es monofásico, y está recomendando la dosis, perdón, los joules a los cuales debemos de cargar el desfibrilador. Pues estamos hablando de médicos, no estamos hablando de un DEA. Los médicos, ustedes, deben aprender a manejar un desfibrilador manual. Lo van a ver en el hospital cuando vayan. En los hospitales no hay desfibriladores, pero son manuales. ¿No? Debe haber DEAs también, pero no son frecuentes. Los DEAs son frecuentes para personas legas, para personas que no manejan el desfibrilador.
Y ahí están la cantidad de joules que debe marcarse, ¿no? Si es bifásico, si es monofásico, 120, 200, etc. Bien, el siguiente. Nuevamente, lo mismo, soporte vital básico para adultos. Estamos hablando ya de personas que conocen cómo se hace la desfibrilación, ¿no? Y lo nuevo de las guías, ¿no? Un dato importante, sobre todo en damas, es ajustar la posición de los brasieres, porque es la zona donde uno va a colocar los parches de desfibrilación. Anteriormente se decía que no se debe retirar por condiciones éticas y morales, ¿no? Y debe intentarse colocar los parches actualmente sí, no de retirar el brasier, sino de reajustarlo para poder colocar los parches del desfibrilador. Antes se hablaba de que había maniobras de reanimación diferentes por el grado de obesidad, actualmente no. Entonces, el mismo tratamiento, la misma intensidad de la desfibrilación. No se deben usar dispositivos mecánicos, salvo en entornos específicos, y si hay obstrucción severa de la vía aérea por un cuerpo extraño, hacer los 5 golpes en la espalda. Entonces, esto es lo diferente, lo nuevo que hay en las guías. La ventilación en adulto en paro cardíaco debe administrarse en volumen corriente lo suficiente como para la elevación del tórax, no inflarlo demasiado, porque eso va a causar que el aire también entre al abdomen y pueda causar un vómito. Lo del ciclo siempre 32, 32. La siguiente. El soporte avanzado, nuevamente lo mismo. Lo fundamental, la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación. Eso sí tiene que estar aquí, aquí, aquí. Frente a un paro cardiorrespiratorio, reanimación cardiopulmonar de calidad y desfibrilación precoz. Reanimación cardiopulmonar de calidad y desfibrilación precoz. Desfibrilación precoz. O sea, fíjense, estos son los dos pilares que no deben olvidar. Digamos, es la nueva dirección sobre la cual debemos actuar frente a un paro cardiorrespiratorio. Y no porque a la sociedad americana o a la sociedad europea se les haya ocurrido, ¿no? Hacen revisión de bibliografía, revisión de estadísticas, revisiones masivas de literatura, y se sacan estas nuevas tendencias de manejo, ¿no? ¿Qué es esencial? Un manejo avanzado de la vía aérea. Significa que intubación o uso de máscara laringea. Vía aérea, intubación o máscara laringea. Ustedes van a hacer intubación. Tienen que hacer intubación y saber qué es una máscara laringea y cómo se usa, que es más simple que una intubación. Todos ustedes, porque ustedes son médicos, en la práctica lo van a hacer, pues sobre todo en la práctica en el hospital. Y un tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? ¿Qué medicamentos tenemos que saber? Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Y acciones coordinadas tanto intra y extrahospitalarias si es que el paciente requiere o no la traslado, ¿no? Y algunos cambios, las arritmias pueden ser la causa del paro o manifestación del paro. Entonces, uno tiene que identificar qué es qué fue primero, la arritmia y lo llevó al paro o hizo paro y lo llevó a una arritmia y saber manejarla y tratar. ¿Cómo se hace la cardioversión? Con energía alta. La desfibrilación puede ser de secuencia doble y desfibrilación con cambios vectoriales. Está en observación. Hay desfibriladores que dicen de secuencia doble, hacen doble descarga, no solo un solo disparo, no, sino un doble disparo, ¿no? Y con cambio vectorial es de ida y vuelta. Normalmente va en un solo sentido. Entonces, este tipo de desfibriladores de secuencia doble y con cambio vectorial están todavía en observación, según las guías, están ahí. No, todavía se necesita más investigación para poder recomendarlas. La siguiente. La siguiente, nuevamente, en soporte vital, lo nuevo es cuándo terminar la reanimación, ¿no? Entonces, las guías dicen específicamente
O sea, hay parámetros que uno tiene que seguir para cuando termine la reanimación. La reanimación se termina si el personal médico no estuvo presente en el inicio, si no se iniciaron precozmente las maniobras de reanimación, ¿no? Si existe el paciente no tiene pulso después de haber iniciado las maniobras de reanimación por personal no lego, etc. Hay una serie de parámetros, digamos, ¿no? Lo siguiente también los algoritmos, se han actualizado los algoritmos, bueno, y son detalles. Es, de, déjalo ahí. En cuanto al soporte vital básico pediátrico, ¿qué ha cambiado? Hay algunas recomendaciones, ¿no? Tener presente que el paro cardiorrespiratorio en niños, la etiología es respiratoria mayormente. En adultos es cardíaca, ¿no? Y el corazón no funciona porque el efecto bomba no funciona debido a una falla eléctrica. En niños, generalmente es respiratorio. Entonces, dentro del algoritmo de reanimación cardiopulmonar, la liberación de la vía aérea o la instrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es fundamental, es la base. Y como dice, 5 golpecitos en la espalda, 5 compresiones abdominales, axis, pulse el objeto, o el niño deje de responderse totalmente y ya entras al algoritmo de la reanimación cardiopulmonar. Las compresiones abdominales, y esto tenganlo presentes, no se recomienda para lactantes, solo golpecitos en la espalda. En niños que no son lactantes y a infantes hasta adolescentes, golpes como al adulto. 5 golpes en la espalda y compresiones, en este caso en el pecho o en el abdomen, si se logra poder hacer en el abdomen, ¿no? Pero en lactantes no. En lactantes no hay compresiones abdominales. Bien, la siguiente. Este es el soporte vital básico en el lactante, en los niños. Y lo que ha cambiado también es lo que ven ahí, la forma en que se hace. En la figura de arriba, ven que se hace con una sola mano, ¿no? Con la palma de la mano, como si fuera un adulto, pero con una mano, ¿no? Y en la figura de abajo se hace con el pulgar, con los dos pulgares. Antes se hacía con el dedo medio, con el dedo índice, que es más chiquito, más grandecito. Ahora no, solo se aconseja o con la palma, con el talón de la mano, si el niño es más grandecito, y si no es pequeñito, solo con los pulgares de la mano. Ahí está el algoritmo, que lo pueden leer, lo centra en la ventilación, en obstrucción de la vía aérea. La ventilación es sumamente importante. La siguiente. Soporte vital pediátrico avanzado, ¿no? Usar adrenalina, si no hay ritmo, si una vez que hemos usado el DEA, ponemos los parches y es un ritmo no desfibrilable, tenemos que usar la adrenalina, usamos 3 minutos, ¿no? Si hay una vía aérea invadida, usar capnografía. Y otra vez se vuelve a repetir la capnografía. Nos están hablando de un elemento adicional, la capnografía, ¿no? Si hay presión arterial invasiva, nos dan unos parámetros. La siguiente. Soporte vital avanzado en pediátrico, ¿no? La adrenalina, que es precoz, el tratamiento tiene que ser precoz. Ahí estamos viendo a un niñito con vía aérea a través de un tubo endotraqueal y las maniobras de reanimación con los dos pulgares, ¿no? Tiene que haber una monitorización efectiva con un electroencefalograma en los niños y en los lactantes, porque la mayoría va a producir una lesión cerebral que puede llevar a convulsiones, ¿no? Evaluar la rehabilitación y en casos de niños que hayan sido recuperados, se debe hacer un estudio neurológico por lo menos durante el primer año en forma secuencial. Ahí sería el soporte vital avanzado. La siguiente. También hay algoritmos en la gestante, pero que es básicamente como si fuera el adulto, pero básicamente en la parte que nos dice ahí, estar preparados para la cesárea en los primeros 5 minutos de iniciado el paro cardiorrespiratorio, una cesárea perimuerte, ¿no? Que es lo diferente, digamos, en cuanto a consideraciones en la gestante. La siguiente. Y el desplazar el útero hacia el lado izquierdo, ¿no? Para evitar que el útero grávido
comprima la cava y la aorta, sobre todo la cava, ¿no? El retorno de la sangre al corazón. Es importante que haya sangre en el corazón para poder, con el masaje, hacer que se distribuya la economía. Entonces, el desplazamiento del útero gestante hacia la izquierda es importante para permitir el retorno de sangre a través de la vena cava al corazón. Y eso es lo que menciona el algoritmo. La siguiente. La atención posterior y la rehabilitación del paro requieren ya de unidades de cuidados intensivos, requiere de mucho manejo, ¿no? Es importante la temperatura, es importante mantener la vía aérea, usar inotrópicos, saber cuándo extubar, bueno, entonces evaluación de su estado neurológico, o sea, requiere ya la atención posterior y la rehabilitación de una especialización en manejo de los pacientes post-paro. Se hacen las unidades de cuidados intensivos. La siguiente. Lo mismo que hacer en la atención post-paro, y toda la atención post-paro cardiorrespiratorio está centrado en las secuelas neurológicas, reducir las secuelas neurológicas, ¿no? Y ahí tienen el algoritmo de atención post-paro en adultos, que es el eje central, las secuelas neurológicas. La siguiente. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es decir dos o tres cosas de lo que ustedes, estoy seguro, ya conocen, el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Hemos dicho que hay que ser desfibrilado precozmente, cómo se presenta en el adulto, cómo se presenta en el niño, qué consideraciones hay que tener. Las guías de reanimación son claras y le dicen cómo debes hacer la reanimación, por eso expliqué presente para su momento de la práctica, qué es importante. ¿Qué pides cuando vas a hacer activas un sistema de emergencia? No, no pides que te vengan a ayudar, no pides una ambulancia para que te transfiera, no pides un experto, no, tú eres el experto. ¿Qué es lo que pides? Un desfibrilador. Esa es la forma que uno debe de actuar. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Entonces, Doctor, permítame hacer una pregunta y a ver, ojalá este, que alguien responda, ¿no? doctor, ¿Cuál es la dosis de desfibrilación? depende si es bipolar o monopolar. Parece que monopolar es 300 joules y bipolar es de 160 a 200, creo. No sé. O 140, 140 a 200. ¿Alguien, aparte de Cristian, conocen niños? Pero no tienen las diapositivas ahí. Véanlas, enfóquenlas. Imagínense que están frente a un paro cardíaco con un niño. Y la licenciada les dice, doctor, ¿a cuánto cargo el desfibrilador? Alguien que me responda, a ver. De 4 No joules hay. y un máximo de 10 joules. De 2 a ¿Y de 4 qué? joules por Perdón, Kevin. kilo. De ¿Dos 2 qué? a 4 joules por kilo De 2 a 4 joules y por un máximo de 10, ¿no? de 10. Es lo que dice ahí la guía, ¿no? De 2 a 4. No es difícil recordarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no olviden esos detalles. A partir del año pasado, la forma en que debemos actuar con un paro cardiorrespiratorio ha cambiado. No es lo mismo. Hay detalles que son importantes. No esperes a que no tenga, a comprobar que no tiene pulso. Tú eres médico, lo puedes hacer rapidísimo, pero una persona que no es médico no lo va a hacer rápido. Ahora, he preguntado algo simple. Dice, la desfibrilación precoz es un elemento básico, que tienen que saberlo.
No puede ser un recuerdo así vago. Tiene que ser así como su apellido y su nombre. Nadie se olvida de su nombre y apellido. Frente a un paro cardiorrespiratorio no puedes olvidarte de la desfibrilación. Y fíjense cómo es la Asociación Americana del Corazón y todos aquellos involucrados en que esto tenga un resultado por lo menos alentador, es que dicen lo siguiente en las guías, y ustedes lo van a ver ahí en las guías, bueno, pues ya si no te acuerdas, dale a lo máximo que el desfibrilador, a lo que diga el fabricante. El aparato va a pensar lo que tú no, va a recordar lo que tú no recuerdas. Va a medir la impedancia de los tejidos, la distancia a lo que se encuentra y va a mandar una descarga aproximada a la que necesite el paciente. Evidentemente, si es como Kevin Christian que te acuerdas, perfecto, así lo vas a marcar. Si no te acuerdas, por lo menos haz eso, ¿no? Y eso dicen las guías de reanimación. Hasta aquí es el enfoque de cómo es un paro cardiorrespiratorio, que es lo que ustedes, supongo, han estudiado, les han enseñado, lo van a hacer en su rotación de pediatría, en su rotación de UCI, en su rotación de emergencia, es lo que hay, es lo que es. Y lo único que yo he comentado es lo que dicen las guías a partir del año pasado. Entonces, esa es la forma en que se trata el paro cardiorrespiratorio. No hay otra forma. Por lo menos es el consenso internacional. Entonces, esto es esencialmente lo que tenía que decirles en la clase. A partir de aquí es lo que hay en el paro perioperatorio. Ya nos olvidamos un poquito de las guías de paro y reanimación, ¿no? De las guías de reanimación cardiopulmonar de la ASA, de la Asociación Americana del Corazón, y nos centramos en lo que dice las guías PERS, ¿no? Por su siglas en inglés, ¿no? Resucitación y soporte perioperatorio, ¿no? Reanimación. Entonces aquí la pregunta es, ¿no tiene nada que ver con las guías de reanimación? No tanto, pero sí un poquito. Entonces, este es el detalle que hace la diferencia. La siguiente, y ahí está la diferencia, y se acabó la clase. Las guías estándar de la ACLS nos dicen que generalmente los paros no son presenciados, no es una persona que pasa en la calle, tiene un paro en el aeropuerto, en fin, etc. Que la etiología es cardíaca, como ya les había mencionado, 90% dice que el problema es corazón. La fisiopatología no sabemos qué es, ¿no? La mayoría es cardíaca, pero puede ser que tenga un ACV, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Protocolos basados en el ritmo, en buscar que el corazón funcione. ¿Cómo? Con contracción, con compresiones. Y ustedes han visto cómo las guías de reanimación las simplifican lo más que se puede. Un algoritmo circular para el ego y un algoritmo circular incluso para el personal médico. Simple. Y eso es lo que eso es lo que se enseña, lo que hay. En cambio, en el perioperatorio la cosa es diferente. Si bien es cierto, en el estándar uno no sabe por qué tiene el paro, en sala de operaciones, vamos a hablar solo en sala de operaciones, el contexto sí es presenciado. El médico se da cuenta y muchas veces es anunciado. Uno se va dando cuenta, algo está pasando, estoy viendo un ritmo cardíaco normal y después está haciendo bradicardia. La capnografía está aumentando o está haciendo una hipotensión. Entonces, estoy presenciando la aparición de un paro. Entonces, en sala de operaciones es diferente, porque el paro cardíaco se va a dar en un consenso presenciado, lo estoy viendo, y lo estoy monitorizando, lo estoy viendo venir, ¿no? Y tiene una etiología, puedo conocer la etiología. Me traen un paciente que ha recibido un balazo o varios balazos en el abdomen, está sangrando, pues me estoy dando cuenta, está haciendo un paro cardíaco porque le falta sangre, la etiología es hemorrágica, ¿no? O un paciente que tiene una obstrucción severa de la vía aérea, me estoy dando cuenta que la etiología es pues obstrucción de la vía aérea, estoy sabiendo por qué está haciendo el paro, ¿no? O un anciano hipertenso, me estoy dando cuenta de que está haciendo el paro porque ha hecho un ACV, ¿no? Está midiático, anisocórico, me estoy dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio en entornos quirúrgicos
es conocida, o por lo menos altamente sospechosa. Paciente que está, pues, no sé, 2, 3 semanas en UCI, que no responde, está con inmunotrópicos, está con sepsis, con antibióticos, con PENEN, etcétera, etcétera. Lo traen a hacer operaciones para hacer una limpieza. Es un paciente séptico, ¿no? Empieza a hacer un paro, me estoy dando cuenta cuál es la fisiopatología, ¿no? Entonces, el enfoque es diferente. Anticiparse, ¿no? Hacer previamente algo. En cambio, en el estándar, no. Entonces, estos 4 elementos hacen la diferencia entre un paro cardíaco extrahospitalario y un paro en el entorno quirúrgico. Hablamos del centro quirúrgico, en una sala de operaciones. Entonces, el paro es diferente. La siguiente. Eso significa que todo lo que la ACLS dice, que la ASA dice, que la Asociación Europea de la Reanimación dice, no sirve para acá, no tanto, no tanto. Pero tiene otro enfoque. Nuestra reanimación es igual, reanimación cardiopulmonar, compresiones, ventilaciones, pero a diferencia que nosotros sí podemos ver si esas compresiones están generando el flujo que necesitamos en el corazón. Nosotros podemos ver si ese corazón se está llenando o no se está llenando, ¿no? Independientemente si el corazón está en asistolia, fibrilación o actividad eléctrica sin pulso. Estamos viendo si eso es eficaz. En tanto que en un entorno no quirúrgico, lo que se le dice a las personas es comprime para que perfundas, para que la sangre salga del corazón. En cambio, nosotros en el entorno quirúrgico vemos flujo, vemos ese resultado de las compresiones. Ahí tienen un esquema también, cómo se da cuando uno deja de comprimir en 3 segundos, cómo la presión de perfusión cardíaca disminuye ostensiblemente. Entonces es diferente el concepto sobre el paro cardíaco en un entorno quirúrgico o en un entorno no quirúrgico. La siguiente, ¿no? Entonces ya vemos que el paro perioperatorio se da secundario a la patología del paciente. Este paciente tiene una sepsis, ¿no? Pues el riñón no está funcionando bien, no hay buena perfusión hepática, hay un exceso, acúmulo de ciertas drogas, está con edemas, estoy viendo eso, ¿no? Entonces, el paro se debe a que ya el paciente venía ya en muy mal estado, ¿no? Un paciente que ya está en su tercera cirugía, que ha tenido una sepsis intraabdominal, han hecho un removimiento intestinal, ¿no? Puesto una bolsa de Bogotá, etcétera, qué sé yo, no es de su tercera intervención, ¿no? Aspectos propios del paciente. A factores quirúrgicos. Paciente que va a ser sometido a una colecistectomía laparoscópica, ¿no? El cirujano pone el trocar y se va de frente y se lleva la aorta, por ejemplo, ¿no? Un sangrado masivo, así en segundos. Factor. Otro factor, debido a la anestesia, ¿no? Le administramos un poco de propofol o un relajante muscular, el paciente hace una reacción alérgica, ¿no? Y ya está, ¿no? Hace un paro, porque hizo alguna reacción a algún medicamento. Hace mucho se usaba el alotano como halogenado y producía en los pacientes hipertermia maligna, una eventualidad que era mortal. Pues uno no sabía eso hasta el momento en que empezaba a usar, ¿no? Entonces, esas son los elementos fisiopatológicos que pueden llevar a un paro en un entorno quirúrgico, ¿no? Inadecuada estimación del riesgo. Es un paciente, ¿de qué se opera? Una apendicitis. Es una cosa simple, la apendicitis. No pasa nada. El paciente es un deportista qué sé yo, le gusta hacer alpinismo. Es alpinista, no pasa nada. Pasan al paciente, no pasa nada, y me doy cuenta que tiene una micrognatia importante, con una prótesis dental que no impide intubarlo. No estimé el riesgo, no fui a verlo, no cometí el error, ¿no? Manejo anestésico inapropiado.
Es un paciente que tiene familiares que han presentado reacciones alérgicas a los halogenados, debe usar solo endovenosos. Pero como no lo consulté, no lo indagué, ¿no? A error humano. En anestesia usamos muchas drogas, muchas ampolletas vienen exactamente igual una a otra. El paciente está haciendo bradicardia, quiero ponerle atropina, me confundo, pongo adrenalina, llevo al extremo, un corazón que ya está deteriorado, no funciona, ¿no? Otros factores de riesgo, como la edad del paciente, ancianos, etcétera, ¿no? Otro factor también si es una cirugía de emergencia, una electiva, no es lo mismo. Un paciente que sometió un evento quirúrgico de emergencia está en más riesgo de producir un paro que no, ¿no? Está una cirugía programada, electiva, pensada, estudiada, etcétera, ¿no? Pero fíjense que estamos hablando de factores que pueden condicionar un paro cardíaco, cosa que no pasa en la calle, pero sí en un entorno quirúrgico. Entonces, todos estos factores, todos estos elementos tienen que ser evaluados y tienen que tenerse presentes para evitar un paro cardíaco. La siguiente. ¿Qué causas? Secundario a complicaciones preoperatorias, el 65%. Es un paciente que ya viene deteriorado. Hay algo que está condicionando, no está yendo bien, puede que haya un paro cardíaco. Eventos propios del procedimiento quirúrgico, el cirujano que cometió un error, que perforó una víscera, lo cerró, se complicó a los 2 días, 3 días, vino otra vez y opera, etc., ¿no? Eventos patológicos intraoperatorios y atribuidos al manejo anestésico un 2%, porque estos generalmente son altamente previsibles. Entonces, es propio de nosotros los anestesiólogos evitarlos, porque son altamente previsibles, y los estudiamos y los vemos. El siguiente. ¿Cuáles son las causas anestésicas por las cuales puede producirse un paro cardíaco en una persona que no estamos hablando de falla cardíaca, no estamos hablando de que tiene, qué sé yo, condiciones para un paro, ¿no? La causa anestésica más importante es la dificultad en la intubación, que no pueda intubarlo. El ejemplo que les decía, ¿no? Un paciente con una micrognatia y con una prótesis dental fija, ¿no? Y más que no hiperextiende el cuello, no puede intubarlo. Va a ser difícil intubarlo. Para eso me tengo que preparar. Uso elementos, uso un videolaringoscopio, tengo a la mano una máscara laringea, o sea, ya está evaluado, ¿no? Técnicas inadecuadas, a veces se usan el uso de un catéter venoso central, ¿no? No se pone bien, se perfora el pulmón, se produce un neumotórax, un pneumotórax. Complicaciones en la anestesia regional, lo que hablaban ahora con el doctor Córdoba. Cuando uno pone una anestesia raquídea, esta se hace masiva, ¿no? Bradicardia, hipotensión. En gestantes, ¿qué causa anestésica puede haber? La misma obesidad. Una gestante obesa más el estado de gestación hace complicada la intubación, sumamente complicada, ¿no? Error a la administración de drogas, ya hemos dicho, y manejo inadecuado de la sepsis, ¿no? Hemorragias o la preeclampsia. A veces se viene una gestante de la calle que sea obesa, que sea su primer bebé, por ejemplo, y que tenga un desprendimiento de placenta, está sangrando, la hemoglobina está en el suelo, intentar colocar anestesia, intubar, con la premura, ¿no? Es una emergencia. Entonces, algunas de esas causas anestésicas pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio. Fíjense que estamos hablando del paro cardíaco que no se presenta de la misma manera en la calle. Esas son las cosas que son diferentes. La siguiente. Entonces, en el entorno quirúrgico hablamos de la etiología del paro cardíaco. Rápidamente uno tiene que ver cuál es la causa que me está llevando al paro. Fíjense que el enfoque es diferente a lo que conversamos antes. ¿Eh? Antes estamos en cero y de repente nos encontramos con un paciente en paro y tenemos que actuar. En cambio aquí no, en el entorno quirúrgico no. No nos agarra muchas veces de sorpresa, de hecho, la mayoría de veces, ¿no? Entonces, para eso tenemos que repasar rápidamente qué lo puede producir, qué puede producir un paro cardíaco. Y tenemos las famosas H y las famosas T. La hipoxia, un laringoespasmo, un broncoespasmo, o cuando el paciente está con estómago lleno, ¿no? Paciente que
que ha estado celebrando en una fiesta, ¿no? Toda la tarde, bebiendo y comiendo, tomando licor, se sube a su carro, empieza a manejar, lo choca, ¿no? Un traumatismo hepático, hipotensión, llega a emergencia, pasa a sala de operaciones para abrir ese abdomen. Pero ese abdomen está, aparte de estar distendido por la sangre, el estómago está bien. Si nosotros lo relajamos para intubarlo, va a vomitar, se va a aspirar y se va a morir, ¿no? La aspiración. El laringoespasmo es cuando rápidamente estimulamos la vía aérea y esta se cierra. No hay forma de intubarlo, no hay forma de que entre aire, no hay forma de que este paciente se recupere hasta que empiece la hipoxia severa y bueno, un edema pulmonar que puede presentarse al extubar a una persona. El paciente, uno le saca el tubo y el paciente hace una inspiración profunda, pero la vía superior se cierra, hace un efecto de vacío intenso, más de un hombre, y desarrolla pues, un edema agudo. La hipovolemia, si hay hemorragias, pues las hemorragias pueden no ser vistas. Hidrogeniones, si el paciente tenga acidosis, quedan los pacientes que ¿no? Hipocalcemias, cuando se han hecho transfusiones masivas, hay pacientes, hay personas que requieren transfusiones masivas por patologías que se tienen, etcétera, etcétera. La hipertermia maligna, que es este caso que les comentaba, que algunos fármacos anestésicos desencadenan una reacción intrínseca de los miocitos, produciendo alta energía y mucho calor. Y no hay nada que lo pare a no ser que se use un fármaco, el trandrolene, que aquí en Perú evidentemente no hay, ¿no? O sea, aquel que desarrolla una bacteria maligna va a morir. Trastorno del calcio, ¿no? La hipotermia es otro factor importante, sobre todo en niños. ¿Y cuándo se produce la hipotermia? Cuando el paciente está expuesto en una sala quirúrgica totalmente desnudo con el aire acondicionado, ¿no? Transfusiones masivas, la hipoglicemia. Entonces, estos son los factores etiológicos que uno tiene que revisar rápidamente, por lo cual mi paciente puede estar presentando un paro cardíaco. Y evidentemente corregirlos, prevenirlos, ¿no? Prevenirlo. De tal manera que aquí nace, no nace, sino que se desarrolla un concepto, ¿no? El paro cardiorrespiratorio en un entorno quirúrgico, en sala de operaciones, es prevenible. La siguiente. Porque se produce el paro nuevamente, ya habíamos visto las H's y las T's, las toxinas, errores de administración de fármacos, los halogenados hablaba de la hipertermia maligna, desarrolla un trastorno del miocito que produce la hipertermia maligna. El uso del fentanil, por ejemplo, en anestesia nosotros usamos bastante el fentanil, que es un analgésico potente, ¿no? Pero a una dosis alta y de administración rápida, produce lo que se conoce como tórax leñoso, ¿no? El tórax no se expande, se contrae. El paciente entra en hipoxia. Eso no lo resuelve uno con un relajante muscular, tiene que ser con un opioide rápidamente. El neumotórax a tensión, al colocar un catéter leñoso central, se hace un peritoneo, trombosis, la trombosis que produce una embolia aérea, o una trombosis grasa, o una trombosis de líquido amniótico. Estamos hablando de una gestante, estamos hablando de pacientes ancianos, cuando les colocan las prótesis de cadera o de rodilla, se usa un cemento especial, ese cemento puede entrar a la circulación y pues una trombosis, producir un taponamiento coronario, un émbolo que esté circulando por ahí, un paciente con arritmias, ¿no? Traumas si son hemorragias, hernias cerebrales, alteraciones del propio corazón, ¿no? Un paciente que vive con un trastorno cardíaco permanente, es un hipertenso no tratado, ya el corazón está dilatado, ya hay alteraciones del electrocardiograma, entra a operarse de una hernia inguinal, algo simple, no se preocupe, le dice el cirujano, y fallece, ¿no? Trastornos del corazón, hipertensión pulmonar, hipertensión abdominal por ascitis, sangrado, o el packing abdominal. El packing es cuando hay una lesión hepática importante y no se puede suturar, el cirujano lo que hace es comprimir, poner unas 5, 6, a veces 10 gasas, cerrar el abdomen, y está toda tensión. La siguiente. De lo que estamos revisando son las causas por las cuales pueden presentarse un paro cardiorrespiratorio.
lo que es diferente a lo que vimos en la primera parte. Hay causas y estas causas pueden ser prevenibles. Un paciente que tenga ciertas condiciones también puede presentar un paro cardíaco, ¿no? Hasta 3 o hasta 5, ¿no? Pero evidentemente en un centro quirúrgico la tasa de sobrevida es mejor que en cualquier otro lugar del hospital, porque en un centro quirúrgico, digamos, es el ambiente mejor preparado y más idóneo para poder responder adecuadamente a un paro cardíaco, ¿no? Si el paciente tiene un ritmo sin pulso, si hay hipovolemia importante, si hay arritmias, ¿no? Si hay bradicardia o asistolia, un 45%, el caso es fatal, ¿no? Los hombres, los paros cardíacos intraquirúrgicos se producen más en varones que en mujeres y la mayoría de veces en pacientes que están con anestesia general, ¿no? 5 de cada 10 niños. A veces pacientes que aparentemente no tienen nada, ¿no? O sea, un paciente que entró para una cirugía caminando sin ningún problema y está dentro de esta estadística lamentable de 5 de cada 10.000 producir un paro cardíaco solo dependiente de la anestesia general, por algún factor. La siguiente. Entonces todo esto lo hace diferente. No es de que el anestesiólogo no use las guías de reanimación, sino que es un entorno diferente. Estas condiciones, la etiología, la fisiopatología, la posibilidad de prevención, el entorno mismo, hacen de que el paro cardiorrespiratorio en un quirófano sea diferente. Y si es diferente, el manejo no es exactamente el mismo, es diferente. Pero sí el eje central en ambos casos es las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Compresiones y ventilaciones, compresiones y ventilaciones. Y aquí nos dice, ¿qué recomendaciones nos dan las guías PERS? Monitorizar el CO2. La capnografía es el elemento de monitorización más precozmente modificable. Si yo tengo un paciente que tiene una capnografía de 30 milímetros de mercurio, 30, 32, 82, y empieza a bajar, sin ninguna razón aparente, ese paciente no está haciendo un buen intercambio gaseoso. Si no está haciendo un buen intercambio gaseoso, algo está pasando con la bomba. Está haciendo un paro, está llevándolo a un paro, y tengo que prevenir, ¿no? Y incluso las guías nos dicen, un paciente que tiene una capnografía por debajo de 20 milímetros de mercurio está ya entrando a un paro cardiorrespiratorio. Yo no voy a dejar que llegue, ¿no? O sea, 30, ¿no? 25, 24, 20, algo está pasando, tengo que corregirlo. Monitorización invasiva de la presión arterial. Muchos de los pacientes, ustedes los van a ver cuando lleguen a sala de operaciones, lo que se hace no es una monitorización con el manguito, ¿no? No hay el manguito que insufla. En la mayoría hay, pero lo que hacemos en sala de operaciones es una monitorización invasiva de la presión arterial, ¿no? Conseguimos una línea arterial, lo conectamos a un monitor y que con cada latido nos está dando el valor de la presión arterial. Es importante. Son recomendaciones que debemos tener para prevenir un paro cardíaco. Ecocardiografía transesofágica, ¿no? A través del esófago metemos el transductor del ecógrafo y lo vemos. ¿Cómo está el corazón? No hacemos un ecocardio como lo hace el cardiólogo, ¿no? Por fuera, lo hacemos por dentro, o sea, hacemos una transesofágica. Queremos ver todas las cavidades cardíacas, queremos ver cómo funciona cada cavidad cardíaca, ¿no? Y la reanimación está guiada por la hemodinamia, por el flujo. Nosotros tenemos que ver que hay circulación en la sangre. ¿Cómo se ve? Con las maniobras de reanimación, se ve con la capnografía, se ve con el ecocardiograma, con el ecocardiografía transesofágica, ¿no? Y en el caso de que algunas veces la compresión torácica externa no es eficaz, se hace a través de tórax abierto, ¿no? El cirujano lo tiene con el abdomen abierto y si hace un paro, simplemente atraviesa el diafragma y empieza a dar masaje directo en el corazón. Y en una cirugía cardíaca, ni qué decir, pues el corazón está ahí, simplemente lo masaje, ¿no? Encontrar, si es que el paciente presenta una embolia gaseosa, encontrar el foco y detenerlo, embolia pulmonar, ¿no? Si el paciente presenta una hemorragia, tratarla,
En una neumotórax a tensión hay que descomprimirlas, la perforación en la caja torácica, etc. ¿no? Y lo que se recomienda, capacitaciones frecuentes. La siguiente. ¿Qué hay que hacer? Administración de volumen en caso de un hipovolemo. Es decir, claro, el paciente está sangrando, pero no ponerle sangre, ¿no? Se recomienda usar variación de presión de pulso para guiar la resucitación con fluidos. Nosotros vemos cuánto volumen necesita a través de la variación de pulso, ¿no? Cómo va el pulso, la presión arterial invasiva que tenemos, ¿no? Pero tiene muy bajo nivel de evidencia, según la recomendación de los guías PET, pero aún se usa. La frecuencia respiratoria durante el paro cardiorrespiratorio, la frecuencia debe ser de 10 a 12 por minuto, no mayor a 16. Es diferente en las recomendaciones de las guías de reanimación, ¿no? Que dice 32, ¿no? 2 respiraciones cada 30 compresiones, aquí no. Las respiraciones tienen que ser una secuencia sin parar de 10 a 12 por minuto, no mayor a 16. La siguiente. Entonces son las recomendaciones que se dan para el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. Dice, haz masajes, haz maniobras de reanimación, pero ten presente estas recomendaciones. Si hay bradicardia, uso atropina, ¿no? Estamos hablando de otro fármaco, hablábamos solo de adrenalina en el anterior, ¿no? En la anafilaxia, pues trátala con epinefrina, es una reacción alérgica, no hay que tratarla. ¿No? La siguiente. Entonces son recomendaciones específicas. Una cosa que se presenta con no con mucha frecuencia, a la que todos le tenemos miedo, es a la intoxicación sistémica por anestésicos locales. El uso de la bupivacaína, por ejemplo, puede producir una intoxicación severa y llevar a la muerte, y la forma de tratar es únicamente con emulsiones lipídicas al 2%. Si no se tiene eso, el paciente se muere. Igual la hipertermia maligna, ¿no? Drandrolen, pero no existe en teoría. Y tampoco hay emulsiones lipídicas con facilidad de obtención, aun cuando la dosis no es muy alta. Pero bueno, la siguiente. Entonces, ¿qué hacer frente al paro cardíaco? ¿No? Si es un paro cardíaco traumático, hay que hacer que el corazón no bombee vacío, hay que llenar el corazón, ¿no? Corazón vacío, que no vas a hacer compresión, no vas a hacer nada, no vas a hacer ningún flujo, usamos sangre, si es necesario, algunas veces sin cruzar por la emergencia del caso, ¿no? Arriesgando a que pueda haber otro tipo de complicación. La siguiente. ¿Qué pasa si hay una anestesia espiral alta? Lo que comentaban en la clase anterior, ¿no? Atropina, hay que administrar epinefrina, suspender el anestésico, la sedación, oxigenoterapia, y considera un marcapaso transcutáneo, porque el paciente hace una bradicardia severa, severa, severa. Y como el anestésico está todavía en el sistema, puede demorar varios minutos. Y el paciente en bradicardia sostenida puede hacer un paro irreversible. Entonces, se debe considerar el uso del marcapaso transcutáneo. La siguiente. Bien, hasta ahí las recomendaciones que se da frente a la presentación de una posibilidad de un paro cardíaco. Y aquí los signos de paro cardíaco en el quirófano. ¿Cuál es el elemento que nos va a precozmente ayudar? El CO2. ¿No? ¿Cómo está el CO2? Vemos el CO2, también vemos la pérdida de pulso en el oxímetro y la línea pues, de la presión arterial, ¿no? El pulso y el electrocardiograma. Pero todo esto que se menciona aquí es porque es la monitorización normal de los pacientes. El paciente que entra a hacer la operación, uso el capnógrafo, uso la línea arterial, uso el oxímetro, uso el electrocardiograma, uso todo eso. Entonces, los signos precoces, el signo más precoz es la alteración de la capnografía. Cuando la capnografía está bajando, está por debajo de 20 milímetros de mercurio. La siguiente. Entonces, ¿qué priorizar? En sala de operaciones. No estamos hablando ya de haz maniobras y ventila. ¿Qué priorizan las operaciones? La circulación. Verificar si la circulación es correcta a través de tu línea arterial, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero como el primer dato dice ahí, RCP de alta calidad. Compresiones, ventilaciones. Compresiones, ventilaciones. En sala de operaciones el 99.9% de pacientes están intubados.
No es compresiones, 30 compresiones, 2 respiraciones. No, es secuencial de 10 a 12 respiraciones por minuto y las compresiones. Y si el paciente no está intubado, lo tengo que intubar y tengo que darle la máquina la máquina de anestesia. Entonces, ¿qué debo priorizar en caso de se avecine un paro o diagnostico la posibilidad de un paro cardíaco? La circulación, verificar cómo está la circulación. La siguiente. ¿No? Es un algoritmo nomás ahí. Me parece que... No, la siguiente. Ahí está, ahí mencionada, creo que es un recuento bibliográfico del factor que están viendo ahí. Segundo, priorizar la vía aérea, ¿no? Ahí están viendo en la imagen de abajo la colocación de un tubo endotraqueal. El anestesiólogo está intubando y usando un laringoscopio. Y en la imagen de arriba, las tres imágenes muestran en forma secuencial la colocación de una máscara laringea. Ahí simplemente es un instrumento que nos permite acceder a la vía aérea sin uso del laringoscopio, como ven, simplemente es introducible. Bien, en la siguiente, hablamos circulación, vía aérea, respiración, ¿eh? Que tiene que ser a 10 por minuto. Hay que ver la expansión torácica, programar el volumen tidal en el ventilador con un tiempo inspiratorio de 1 segundo y evitar la hiperventilación del acto PIP. El PIP es la presión positiva al final de la expiración. Entonces hay que evitarlo. Pero todo eso uno lo programa en el ventilador, ¿no? A diferencia de un paro cardíaco que va a ser en la calle, ¿no? O sea, o extra hospitalario, extra quirófano, donde uno tiene que usar una bolsa de reanimación. Esas son las características de la ventilación que debe tener un paciente que tiene paro cardíaco. La siguiente. Y la desfibrilación. La desfibrilación es sumamente importante. Ahí están viendo el uso de un desfibrilador, pero a corazón abierto, ¿no? Entonces, está directamente las palas en el corazón. Es a través de la piel. Desfibrilar tempranamente, acá habla de 200 a 300 joules, y repetir la descarga cada 2 minutos. Si ustedes tienen la ocasión de ir al hospital, ahí hacen cirugía cardíaca todos los días y a lo mejor pueden ver un momento de esto, ¿no? Que es impresionante. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo Dime. dos consultas. La primera es, ¿por cuánto tiempo se debe hacer RCP a un paciente que quede en paro? ¿Y cuándo ya dejar de hacerlo? Como te digo, las guías de la animación te presentan unas condiciones. Una de ellas es ver si el paciente llega a ti, como un personal de salud, llega a ti y, y tú no has visto el paro. Tú no sabes cuánto tiempo el paciente está en paro. No sabes cuánto han sido las maniobras de reanimación, qué tipo de maniobras han sido, cuán de calidad han sido esas maniobras, ¿no? Entonces, el hecho de que lo trasladen, por ejemplo, a una persona, lo somete a un riesgo. Las guías no te dicen exactamente, pero estos tres factores que no han sido observados, no has visto la calidad y ha sido trasladado, determinan la gran posibilidad de suspender la reanimación. Esa es una de las razones, una de los factores. Hay otros factores que están en las guías, pero estos son los tres, digamos, ejes importantes que uno tiene que evaluar para ver suspender. Entonces, si tú participas directamente de un paro, ¿no? En sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy conociendo al paciente. Es un paciente que ya es un paciente anciano, que tiene un cáncer avanzado, que está haciendo una sepsis importante, ha tenido una permanencia en UCI muy tediosa, muy trágica, por ejemplo. Entonces, podría ser que, que el paro, perdón, la reanimación se suspende en el momento, ¿no? Pero ahí en las guías, ahí les dejo las guías también para que las puedas dar una repasadita. ¿Tu otra pregunta? Ah, justo se desprende de esa pregunta porque no entendí muy bien acerca de la embarazada del perimorte.
O sea, es 5 minutos si la paciente no sale de paro, empiezo a hacer ¿cómo empiezo a hacer la cesárea y después Sí. de, o sea, y, y como va, o sea, haciendo la cesárea también se sigue haciendo el RCP o ya no se deja hacer RCP a la madre. No, no, el RCP no se para. El problema está con la gestante que tiene otra vida. Entonces, el intento es de por lo menos salvar al bebé, ¿no? Por lo menos salvar al bebé. Entonces, se hace la cesárea. O sea, que estamos hablando de la gestante en el hospital. Ustedes conocen el Hospital 2 de Mayo. El Hospital 2 de Mayo está en la Avenida Grau. Y frente a la emergencia del hospital, frente a la emergencia está la Avenida Aviación. Hace muchos años en la Avenida Aviación había mucho, mucho, mucho desorden. Mucha gente que vendía, pues, ¿no? Cosas muy económicas, etcétera. Y un domingo hubo una gestante que iba al hospital atropellada. El trauma shock del hospital está justo entrando por emergencia, más por ahí. Entonces la paciente tuvo el problema, tuvo el accidente, llegó a trauma shock, la paciente estaba consciente, dio sus datos, se quejaba, había un sangrado interno, no se sabía de dónde, el bebé estaba con una bradicardia, entonces se decidió hacer la cesárea. Simplemente prácticamente pasó en trauma shock, le pusieron una vía y entró al quirófano. Si ustedes van a mi hospital al 2 de mayo, van a ver que todo esto está muy, muy accesible a la calle. Trauma shock y la sala de operaciones. Entonces la paciente entró a sala de operaciones, ya en sala de operaciones, con vía y con sangre, hizo el paro cardíaco, se le hizo la cesárea, le hicieron la cesárea de emergencia, el bebé nació, pero falleció. Y eso fue rapidísimo, o sea, ahí estoy seguro que no se demoraron más de 5 minutos. Incluso la paciente entró con su ropa al quirófano, ¿no? De ahí nomás se le sacó, en fin, etc. Porque la paciente ya hizo un paro cardíaco, ¿no? Entonces, es fatal y es crítico, pero así es, pues. Antes de los 5 minutos, el bebé tiene una opción, pero si no, si pasan los 5 minutos, ni el bebé ni la mamá ya tienen esa opción. Bien, la siguiente de ver, Cristian. Aquí, ahí dice, donde dice centro de descargas, ahí les he puesto el link para poder bajar las guías de reanimación. Donde dice directrices del 2025 están las guías, si no me equivoco, las europeas. Abajo donde dice electrocardiograma sin SkillStat, es una página pagada para conocer, hacer electrocardiograma. Pero ahí tiene un juego donde ustedes pueden identificar toda la manifestación eléctricas que puede haber, ¿no? Una bradicardia, sistolia, una fibrilación, etc. Lo pueden identificar, está el electro y está el sonido. Donde dice soporte vital básico para adultos, es la Asociación Americana del Corazón, para que ustedes tengan las guías. Les tienen las guías en inglés y les tienen las guías. Donde dice centro de descargas, me parece que es las guías en español. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya ayudado. Si tienen alguna pregunta, bien, y si no, espero que estudien. Lo que estamos haciendo simplemente es una pincelada de lo que están en las guías. Y ahí se las estoy dejando. Ojalá las puedan leer. Y ya nos vemos pues, en el hospital para algunos detalles más. Y espero que también los chicos de mi grupo se comuniquen conmigo para coordinar bien las fechas de la práctica. Generalmente yo estoy en el hospital los lunes y miércoles, entonces no hay problema, pero si es que hay alguna otra fecha que hay que para cambiar o no estoy en el hospital, pues podamos hacer las prácticas en el hospital. Las prácticas hospitalarias son muy importantes porque ustedes van a aprender cómo manejarse en un quirófano. No van a poner anestesia. En 3 o 4 prácticas que tienen es complicado. Ojalá pudieran intubar. Intubar a un paciente es mucho más simple que intubar a un muñeco. Ustedes van a hacer su práctica en la universidad, aprendan lo que les van a explicar y cuando vayan al hospital y tengan la oportunidad de intubar, van a ver que es muchísimo más simple que en el maniquí, muchísimo más simple. No es tan complicado.
Es más difícil intubar en los maniquíes que nos dan en nuestra práctica en el centro de simulación que los pacientes. Pero tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo en un lado para poder saber cómo hacerlo. Muy bien, jóvenes. Gracias por su participación, su atención y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias a usted, doctor. Estamos en contacto. Saludos.